Pues si tenéis vuestra Biblia a mano, os invito que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 6. Evangelio de Lucas capítulo 6. Y vamos a ver varios pasajes en algunos evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan. Pero el tema de esta tarde que quisiera compartir con vosotros es cómo Cristo es supremo. Y lo hemos visto en otras ocasiones, cómo Cristo es supremo en su consolación y cómo Cristo es supremo en todo, absolutamente. Pero hay algunos aspectos de Cristo que quisiera estar resaltando, ¿no? Especialmente vamos a ver en esta tarde cómo Cristo es supremo como un maestro sirviente, como un maestro sirviente. En el Evangelio de Lucas encontramos en el versículo 40, este versículo importante. El Evangelio de Lucas, versículo 40. Y dice así: un discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Aquí lo que Jesús está mostrando es que nosotros, en nuestra manera, en nuestra propia tendencia, es estar valorando a los demás y colocándolos o más arriba o más abajo de nuestra propia percepción o apreciación. Es decir, Jesús está diciendo en el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que miráis se os volverá a medir. Y esto está dentro del contexto de lo que Jesús continúa diciéndole, que ellos deberían, versículo 39, ¿acaso, él pregunta, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Así que lo que Jesús está confrontando es nuestra tendencia pecaminosa, la tendencia pecaminosa del ser humano, de poner nuestra confianza en nuestra propia justicia, poner confianza en nuestra propia condenación o nuestro juicio con el que condenamos a otras personas, y poner también en claro y traer a la luz de que nosotros en nuestra tendencia pecaminosa no somos prontos a perdonar. No perdonamos con facilidad, y eso está relacionado con nuestra tendencia a juzgar a los demás, y precisamente nuestra tendencia de juzgar a los demás no es juzgar a los demás para colocarlos encima de nosotros mismos, sino siempre tenemos la tendencia de colocar a los demás debajo de nosotros. Por eso dice el versículo 40, toma el ejemplo de un discípulo y un maestro. Y nuestra tendencia siempre es la de ser mayor que nuestro maestro. Queremos ser mayor que los demás. No, por nuestro pecado, no estamos dispuestos a reconocer nuestras incapacidades, nuestra necesidad y nuestra condición real de que somos discípulos. Y discípulos que tenemos más bien que callar y escuchar a nuestro maestro y no tener la tendencia de colocarnos por encima de nuestro maestro. Dice el versículo 40, más todo discípulo después que se ha preparado bien. ¿Esto qué significa? Pues significa que un discípulo, su tarea es la de prepararse, la de estar dispuesto a la preparación, dedicar tiempo a reconocer su condición de discípulo y reconocer la grandeza del maestro. De esta manera, nuestro orgullo, nuestra incredulidad está arraigada a nuestro corazón. Y nuestra arrogancia y prepotencia es lo que hay en nuestro corazón, lo cual
por la obra del Espíritu Santo, debemos de enfrentarlo para mortificarlo. Y no es que vayamos en contra de maestros de la universidad, no es que vayamos en contra de maestros de la autoescuela, o maestros de la costura, o maestros de cualquier entorno en el que nos encontremos, sino que nuestra tendencia pecaminosa va atenta contra Cristo como el supremo maestro. Os quiero leer una frase de un escritor, Riley, que él escribió alrededor del año 1850, y escribió esto: aprenda, le suplico, a parecerse cada vez más al objeto de su fe, Jesucristo, y a mantener sus ojos en él. Haciendo esto descubrirá que va creciendo en la fe y todas las demás gracias, aunque el crecimiento pueda ser imperceptible en el momento. El arquero habilidoso que quiere exhibir su destreza no mira la flecha, sino el blanco. Me temo que, por desgracia, hay todavía una gran dosis de orgullo e incredulidad arraigada en el corazón de muchos creyentes. Pocos parecen darse cuenta de lo mucho que necesitan un Salvador. Al parecer, son pocos los que entienden cuánto le deben. Pocos parecen comprender cuánto lo necesitan cada día. Pocos son los que saben lo sencilla que es la fe de un niño y por ende no pueden confiarle sus almas. Pocos parecen tener conciencia de cuánto les ama el Señor y lo dispuesto que está a ayudar a los pobres y a los débiles. Y pocos, consecuentemente, conocen la paz y la alegría, la fuerza y el poder para vivir la vida santa que se encuentra en Cristo. Y termina esta frase diciendo: aprendamos y esforcémonos por vivir cada vez más unidos a Cristo. Vivamos en Cristo, vivamos a Cristo, vivamos con Cristo, vivamos para Cristo. Solo así demostraremos que tenemos plena conciencia de que Cristo es el todo. Al hacerlo, sentiremos una gran paz y alcanzaremos más de esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí en el Evangelio de Lucas, un poco más adelante, podemos ver cómo aprender es antes que servir o el sacrificio o las obras. Aprender es antes que cualquier otra cosa que tú puedas servir. Lucas capítulo 10. Se nos presenta desde el versículo 38 al 42. Una escena bien conocida en la que Jesús es invitado y probablemente con sus discípulos a la casa de Marta y María. Y sabéis, como dice el texto, que Marta le recibió en su casa, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, estoy leyendo Lucas 10, versículo 39, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí Jesús se presenta como que Él es un maestro al que tenemos que escuchar antes que servir. No estoy diciendo que servir al Señor, que el Señor sea menos digno de ser servido que de ser escuchado.
Pero estoy diciendo que Jesús aquí, de una manera principal, está colocando un orden entre estos dos elementos que en nuestra vida a veces no está bien equilibrado. En muchas ocasiones tenemos como un conflicto el servir o el crecer, el servicio, los ministerios o el discipulado y el crecimiento espiritual. ¿Qué es lo primero? ¿El servicio o qué es lo primero? ¿El crecimiento? Marta cree que es importante servir a los invitados. Y por supuesto todos nosotros lo hubiéramos hecho igual. Posiblemente nosotros cuando diferenciamos o somos conscientes que si invitamos a alguien a casa tenemos que servirle y darle honor. Y creemos que nuestra manera de servir o nuestros esfuerzos en servir va a recibir de parte de aquel que servimos una valoración, una aprobación. Incluso podemos ser exaltados o podemos recibir gloria de cómo servimos a nuestros invitados. Pero María, por el contrario, podemos observar que estaba sentada a los pies de Jesús, atenta a su palabra. Así que lo que se nos está mostrando es que hay dos personas, dos mujeres, que una estaba ocupada en el servicio al Señor, quería honrar al Señor y sus invitados por medio de su trabajo y esfuerzo. Pero tenemos a otra mujer, la cual estaba atenta a los pies de Jesús, escuchando la enseñanza. Y la enseñanza que estaba saliendo de la boca del Maestro, para María era lo más valioso. Era lo que ese momento estaba tomando prioridad. Y cuando surge la duda entre qué es lo más importante, Jesús despeja toda duda y establece la prioridad. La prioridad es esta. Primero, y la base de nuestro servicio, primero es crecer en la palabra de Dios. Y como consecuencia de ello y como fruto de ello, será ponerlo en práctica en algún servicio. Pero creo que debemos reconocer, hermanos, que en muchas ocasiones se pone demasiado énfasis en el servicio en lugar de poner énfasis en nuestra relación espiritual, nuestro crecimiento en la palabra, nuestro crecimiento en la sabiduría de Dios. De tal manera que de esta manera tan comprensiva y cariñosa, Jesús corrige a Marta y le dice, como hemos leído, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Sí, son muchas cosas muy buenas, pero son afanes y turbaciones que están impidiéndote elegir lo correcto. Y está esa palabra, observa esa palabra que viene ahí, pero eso está bien. Marta, está bien, está haciendo cosas que no son malas de por sí. No es malo atender a los invitados y no es malo afanarse y turbarse por eso. Ahora, hay un pero y el pero es que hay otra cosa más importante que esa. Solo una cosa es necesaria, dice Jesús. Solo una cosa es necesaria. Lo que aquí está diciendo es que una cosa es fundamental. No podemos construir la casa por el tejado. Jesús está diciendo, una cosa es fundamental, necesaria. Es el fundamento. Y María ha escogido la buena parte. Es la buena parte. ¿Cuál? Pues claramente la de estar escuchando la palabra de Jesús atentamente. Y es bueno porque se explica aquí la cual no le será quitada. ¿Qué significa? Bueno, que nuestros ministerios y todas las tareas que nosotros hacemos tienen un fruto temporal. Tiene algo temporal. Pongamos el ejemplo. Si estamos sirviendo en el ministerio del mantenimiento de la iglesia, pintamos las paredes o limpiamos los suelos, limpiamos los cristales o hacemos cualquier otra labor en el ministerio de la iglesia, sabemos que eso es temporal. La semana siguiente habrá que volver a hacerlo, ¿no? Aquí lo que Jesús está diciendo es que la necesaria, la fundamental para nuestra vida cristiana
es la buena parte, la palabra de Dios, la cual nos capacita y además estará presente continuamente en nuestra vida. No se le quitará, tendrá un efecto que durará en su vida. Es lo mismo que el autor de Proverbios dice, instruya al niño en su camino. Y esta instrucción en el contexto tiene que ver con enseñarle la palabra de Dios, explicarle su significado y mostrarle cómo se aplica en cada circunstancia de su vida. Instruye al niño en su camino, en cada aspecto de su vida, según la palabra de Dios, y aunque fuere mayor, no se apartará de él. En un sentido, no se presenta un principio que se va a cumplir en todo y cada uno de las vidas de estas personas que reciban la instrucción. Pero sí es cierto que esa instrucción va a estar en el corazón del niño o va a estar en la conciencia de ese niño. Es decir, cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a traer un resultado que va más allá de lo que nosotros podamos hacer para nuestro servicio al Señor, incluso a los hermanos. Así que vemos que Cristo es supremo como maestro, pero antes de servirle debemos escucharle. Antes de servirle debemos escucharle. Pero vemos también en Juan capítulo 13. Acompáñame a Juan capítulo 13. Otro pasaje donde se nos enseña cómo Cristo es supremo como maestro sirviente. La calidad de Cristo en su aspecto como maestro. Juan capítulo 13, versículo 12 al 17. Bueno, empecemos desde el versículo 2. Juan 13, versículo 2. Durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. En primer lugar, vemos cómo Cristo es supremo. Al ser un maestro sirviente, lo vemos aquí que lo demuestra en su humildad. En primer lugar, lo demuestra en su humildad. Las condiciones de aquella época, las carreteras y las calles polvorientas, producían la suciedad en los pies de estas personas en aquella época, los cuales tenían sandalias y sus pies habían tomado el polvo y además cuando iban a comer sus pies estaban relativamente cerca del lugar donde iban a comer. Así que hacía esta realidad, hacía indispensable el lavarse los pies cuando entraban en una casa. Y aunque es probable, hermano, es probable que los discípulos hubieran lavado gustosamente los pies de Jesús, no se nos dice que en ningún momento ninguno de ellos lavó los pies de Jesús. Pero sí que nunca se les hubiera ocurrido lavarse los pies unos a otros. Nunca se les hubiera ocurrido a estos discípulos lavarse los pies unos a otros. Precisamente porque probablemente ellos sabían quién era el maestro allí. Pero lo que ellos no tenían claro es quién era el maestro entre ellos. Entre ellos. Y es lo que habíamos leído en Lucas hace un momento. Estamos dispuestos a considerarnos como maestros más allá de cuál es nuestra condición. Y creemos que somos mejores o tenemos una consideración de nosotros mismos mayor de la que en realidad somos. Así que en esto se debía a que la sociedad en ese tiempo, el lavamiento de los pies era un servicio que realizaban los sirvientes de menos categoría. Es decir, dentro de los sirvientes
El que era un sirviente de menor categoría entre ellos era el encargado de limpiar los pies de los invitados cuando entraban a una casa. Aquí no había esto, sino que estaban ellos solamente reunidos, los 12 apóstoles y Jesús. Así que entre iguales nadie acostumbraba a lavarse los pies, a no ser que se tratara de una ocasión muy especial, como una expresión de amor y respeto, como vemos en otros pasajes. Ahora, yo os pregunto, ¿por qué Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos? ¿Por qué Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos? Bueno, puede haber distintas razones. Y una de ellas podría ser esta, que Jesús quería darle un ejemplo, ¿verdad? Y más adelante así lo dice el texto. Jesús se muestra como un testimonio, un ejemplo. Pero si vamos en un momento, poner la mano ahí en Juan, si vamos a Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, en ocasiones ocurría que los discípulos entraban en una discusión y mira cómo dice aquí Lucas 22, 24. Se suscitó también entre ellos un altercado, sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Quiere decir que en el contexto de la preparación de la Pascua, cuando allí estaban ellos reunidos, no sé por qué empezó la discusión, pero la discusión empezó para saber cuál de ellos debía ser considerado el mayor de ellos. Así que Lucas nos dice que la razón por la que Jesús va a lavarle los pies a los discípulos es precisamente porque ellos estaban considerando superiores a los demás. Así que en ese momento de discusión de quién sería el más grande entre ellos, es la circunstancia obvia de que ninguno de ellos estaba dispuesto a agacharse en el suelo para lavar los pies de los demás. Quedaron ellos estupefactos, ¿verdad? Sorprendidos al ver que Jesús, callado, se levanta y toma esa barreño, se ciñe esa toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Dice el versículo 6 en adelante, entonces llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Esta pregunta en ese contexto en el que alguien no estaban discutiendo quién sería el mayor de ellos, podríamos decir que Simón, el que estaba en la primera, en las quinielas e iba el primero para postularse como el mayor entre ellos. Así lo hizo ver. Mira, tú no me vas a lavar a mí los pies. Es decir, ya había Jesús lavado los pies a los demás y los que fueron lavados no recriminaron, no se atrevieron a recriminarle al maestro nada. Pero Pedro se creyó con el derecho de poder recriminarle al maestro. Versículo 7, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes. Claro, si tú eres un discípulo. Mejor es que esté con la boca callada, con la boca cerrada. No lo entiendes ahora, lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y esto se entenderá después, cuando la obra del Espíritu Santo estuviera aplicándose a la vida de los discípulos. Aún no podemos entender la voluntad ni la palabra de Dios si no es por medio de la obra del Espíritu Santo. Y versículo 8 dice Pedro, y le contestó, perdóname, Señor, es que soy un bocaza. No, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Este es un punto álgido de la soberbia de una persona.
ante la humildad suprema de Cristo. Y Jesús podría haberle respondido más duramente, pero Jesús le responde, si no te lavo no tienes parte conmigo. Quiere decir, lo que caracteriza a un discípulo es estar dispuesto a obedecer y humillarse delante de su Maestro Supremo. Si no te lavo no tienes parte conmigo. Yo quiero tener parte contigo. No solamente quiero tener parte contigo, quiero ser el mejor de entre tus discípulos. Por eso Simón le dice ahora en el 9, Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y no es que él se haya humillado, sino que continúa siendo exaltado. Decía, no, si se trata entonces de cuánto me tienes que limpiar para ser el mejor entre los discípulos, lávame entero. Jesús es tremendo en su humildad, en su paciencia, en su misericordia con nosotros y nuestra terquedad. ¿Cómo Él responde? Y le dice el versículo 10, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía, versículo 11, quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Aquí Jesús está mostrando ser el Maestro supremo en humildad frente a la arrogancia de uno de sus discípulos. Jesús mantuvo ahí la serenidad, mostró tener el control de todos sus sentidos y mostró gracia ante la terquedad de Pedro, el cual le dijo que estaba hablándole y de manera figurada le estaba mostrando que la limpieza que necesita el hombre para ser discípulo de Jesús es una limpieza espiritual que viene por la obra del Espíritu. Y el cual le dice, no todos estáis limpios, porque sabía que Judas, en realidad, aunque aparentaba ser un discípulo verdadero, en realidad no había nacido de nuevo. No era escogido por Dios, no era uno de ellos. Ante este punto, hermanos, debemos de examinar nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros estamos delante del Señor? ¿Queriendo servirle? ¿Queriendo servirle antes de escucharle? ¿Queriendo hacer cosas antes de dedicar tiempo en lo íntimo, donde nadie nos ve? ¿Estamos dispuestos a buscar la preeminencia entre los que somos discípulos del Maestro? ¿Queremos ser el mejor entre los hermanos? Tenemos aquí una enseñanza que nos confronta, que si es esa nuestra realidad, debemos de hacernos responsables de nuestro pecado. Debemos confesar nuestro pecado y pedirle al Señor que nos ayude. Que por supuesto Él nos perdona, pero necesitamos no solamente su perdón, el cual Él compró eficazmente en la cruz por todos los pecados que hemos cometido y cometeremos, sino que necesitamos su ayuda, su dependencia. Pedirle al Señor que nos ayude a considerarnos como la realidad de lo que somos. Siervos inútiles, dispuestos y necesitados de ser enseñados por nuestros maestros y sobre todo en la humildad. Hay dos caracteres del creyente que en el Nuevo Testamento se repite con más, se repite más veces en el Nuevo Testamento. Por supuesto, el primero es el amor, ¿verdad? El amor es lo que, como decíamos, el fruto del Espíritu es amor, y en el amor todo lo que conlleva ese amor. El amor es supremo. Si hago todo pero no tengo amor, no vale de nada. Pero el segundo, en el que más se repite, de cómo es el carácter en el que debe crecer un creyente en piedad, en santidad, es la humildad. Así que nos está mostrando que uno de los mayores peligros y pecados que tenemos que enfrentar en nuestra vida es nuestro orgullo. Y nuestro orgullo no solamente con los iguales a nosotros,
sino que ese orgullo es un orgullo contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo Él el Supremo en humildad y habiéndonos mostrado que tenemos en Él un ejemplo. Y esto va al segundo punto de este pasaje, versículo 12 al 14. Cristo no solamente muestra que es supremo siendo un maestro humilde, sino que Cristo es el maestro que también sirve, mostrando así su señorío. Él muestra su señorío sirviéndonos. Él es supremo al mostrarnos su señorío sirviéndonos. Mira lo que dice el versículo 12 de Juan, capítulo 13. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, así que se ve un contexto en el que todos se han quedado pensando. Ahí es un silencio. Es una enseñanza práctica, visible, un testimonio. Jesús les está enseñando con lo que está haciendo. Y después de haber callado la boca de Pedro con tal ternura, todos se quedaron ahí pensando en ello y Jesús terminó de lavarle los pies. Tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, aquí viene la conclusión, ¿sabéis lo que os he hecho? Después de dar esta lección objetiva sobre la humildad a Pedro, el Señor cuestionó o presentó a los discípulos una pregunta para saber si habían entendido la importancia de la lección. ¿Sabéis lo que os he hecho? Y ahora les muestra un indicativo. Un indicativo es es un verbo que nos muestra la realidad de algo. Versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro Señor y tenéis razón porque lo soy. Eso es un indicativo. Esta es la realidad. Jesús le dice, mira, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y hacéis bien porque lo soy. Tenéis razón porque lo soy. Pero aquí viene la enseñanza, versículo 14. Pues si yo, y ahí esa palabra si yo es un condicional, es una demostración, una condición. Es decir, si yo, siendo el Señor y Maestro, y observa que aquí Jesús cambia el orden de estas palabras, que Jesús es antes que Maestro, es el Señor. Antes de ser alguien que nos enseñe, uno que tiene alguien de quien podemos aprender cosas buenas. Antes de ser maestro, Cristo es el Señor, el amo, el dueño, el Kyrios, ante quien tenemos que estar reconociendo su señorío. Y Jesús dice, versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, es decir, si yo he hecho esto siendo el mayor entre vosotros, la conclusión de la enseñanza es clara. Versículo 14, vosotros también, al igual que yo he hecho, debéis lavaros los pies unos a otros. Unos a otros. Esto es la lógica aplastante. La lógica aplastante. De lo mayor a lo menor. Es decir, si yo siendo el mayor estoy entre vosotros como el que sirve, ¿cómo debéis vosotros trataros entre vosotros cuando vosotros sois solamente servidores? ¿Queréis ser mayor entre vosotros? ¿Por qué debemos hacer esto? Lo debemos hacer porque nos deja ese testimonio. Y aquí viene la tercera parte, la tercera verdad de esta porción, versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16 nos muestra que Cristo es supremo por su ejemplo en humildad. Mira lo que dice el texto, 15. Porque os he dado ejemplo.
Así que Cristo es ejemplo, porque Él mismo quiso mostrar ese ejemplo no solamente a los discípulos, sino a nosotros en el testimonio de la revelación de este texto inspirado. ¿Por qué debemos lavarnos los pies unos a otros? Porque Cristo lo hizo con nosotros. No fue una lección teórica. No es Cristo un maestro que enseña teoría, pero no está dispuesto a llevarlo a la práctica. Sino más bien, si Cristo lo hizo, y no lo hizo porque Él era Dios y era perfecto siendo Dios, sino que lo hizo siendo hombre, y en dependencia del Espíritu Santo, Él mostró este ejemplo de servicio humilde. Por supuesto, Cristo es Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Pero también, por supuesto, desde que Cristo fue concebido en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo, Él creció como un hombre, pero sin pecado, fue probado en todo y fue un ejemplo de testimonio de cómo un hombre puede vivir en dependencia del Espíritu Santo. Así que Él nos ha dejado un testimonio, que podemos servirnos, lavarnos los pies unos a los otros. Y esto no es solamente como algunos hacen de una ceremonia de lavarse los pies. Y vienen al domingo o a una reunión y preparan allí para que nos lavemos los pies unos a los otros como un ritual. No se está refiriendo a un ritual religioso. Se está refiriendo, hermano, que Cristo está poniendo el acento en uno de los mayores pecados que impide nuestra comunión. Y es nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Creer que estamos dispuestos a servir a algunos, pero no a todos. Estamos dispuestos a servir al Señor, incluso a algunos que parecen que tienen una fama y merecen ser servidos, o dispuestos a servir a los pastores, pero no dispuestos a servir al resto de la congregación, como si los pastores estuvieran en una posición superior al resto de la iglesia, cuando en realidad los pastores son los que sirven, los que deben ser los primeros en servir. Así que Jesús aquí ha dejado un testimonio para estos futuros pastores de la iglesia en Jerusalén y en el resto, en la expansión del Evangelio. Y para todos los creyentes, hermanos, Cristo es supremo en su testimonio como maestro sirviente. Cristo es supremo al ser el servidor cuando Él es el Señor supremo. Y no solamente un ejemplo a seguir en el que puedes realizarlo, solamente te lo tienes que proponer. No, hermano, no podemos seguir el ejemplo de Cristo en primer lugar si no hemos nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, si tu corazón no ha sido transformado, si el Espíritu Santo no ha obrado en tu vida para reconocer tu condición de pecador, tu bancarrota espiritual y venir a Cristo como Señor y Salvador, tú no puedes dejar de ser orgulloso. No puedes seguir el testimonio moral de Cristo. Cristo nos dejó un testimonio moral a seguir. Cristo dejó un testimonio de cómo es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Así que para seguir el ejemplo de Cristo debes tener la obra del Espíritu Santo en tu vida. Haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo morando en tu vida. Y en segundo lugar debes de seguir el ejemplo de Cristo arrepintiéndote de tu pecado y mortificando tu pecado. Reconociendo, identificando tu pecado. Y uno de los mayores pecados, hermanos, que nos cuesta trabajo identificar es el orgullo. El orgullo es uno de los mayores pecados que podemos puede estar tomando el control de nuestra vida sin que yo lo sepa, pero probablemente los demás sí se den cuenta.
Por eso necesitamos el poder examinador de la palabra de Dios. Hebreos 4, 12, en el que nos dice que el poder de la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene un poder penetrante y un poder revelador. Es el poder que nos va a mostrar nuestro pecado, que va a sacar a la luz nuestras intenciones del corazón. Y tiene el poder para también corregirnos, para instruirnos, para hacernos perfectos en toda buena obra. Sin duda, Cristo no es solamente un ejemplo a seguir. Cristo es el supremo a quien tenemos que exponernos en su enseñanza en la palabra para que nuestro orgullo sea mortificado. Cristo es el mayor. Cristo es el mayor entre los que han sido llamados hijos de Dios. Él ha sido el que nos ha dado el derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero nosotros, hermanos, cuando se acerca el tiempo en el que volvemos a reunirnos para cumplir los propósitos que Dios ha determinado para que la iglesia exalte a Cristo en su comunión física, en su relación presencial, debemos de examinar nuestro corazón antes de volver a estar juntos y servirnos unos a otros, para que nuestro servicio no sea selectivo, para que no elijamos servir a uno antes que a otros, y para que nuestro servicio sea el resultado de ser expuestos a la palabra de Dios en primer lugar, y capacitados por su palabra, santificados por su palabra, siendo expuestos a nuestro pecado, estemos capacitados para servir al Señor y servirnos unos a otros. Oremos. Señor, te damos la gloria porque solo tú la mereces. Y te damos la gloria porque has venido a buscar y salvar a nosotros que éramos enemigos tuyos y no merecíamos nada de tu parte. No merecíamos ser llamados hijos tuyos. Señor, y te damos la gloria porque tú nos das tu palabra y el testimonio de cómo la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente debe mostrarse. Te pedimos perdón por nuestro orgullo. Te pedimos perdón por nuestro juicio, nuestra soberbia y pensar, Señor, que somos mejor que los demás. Te pedimos perdón porque somos responsables de ese pecado. Y Señor, te pedimos y te damos las gracias y te pedimos porque tú nos ayudes por la obra de tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, a mortificar nuestro pecado, a vigilar nuestro corazón, a servirte y darte la gloria a ti por medio de servir a nuestros hermanos o a cualquiera que está en nuestro entorno. Señor, si hay en nosotros alguna raíz escondida de orgullo, Señor, sácala a la luz por medio de tu palabra. Señor, si hay conflicto entre nosotros, Señor, si hay problemas o hay pecados que no podemos perdonarnos, Señor, ayúdanos a mostrarnos, muéstranos, Señor, por tu palabra, que esto es reflejo de nuestro orgullo. Nuestra falta de perdón es reflejo de nuestra falta de amor, como tú nos has amado. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestro corazón para hacernos, Señor, siervos que te den gloria a ti, Señor, siguiendo tu testimonio. Y que cuando podamos volver a reunirnos, Señor, estemos deseosos de honrarte al servirnos unos a otros, con amor genuino que viene de tu Espíritu Santo. Señor, todo esto lo hemos visto por tu palabra. No lo hemos visto por nuestros méritos, Señor, lo hemos visto por el poder del testimonio de tu palabra inerrante e infalible. Y tiene la autoridad en nuestra vida por la cual queremos someternos, Señor, a que seas tú quien obre en nuestras vidas para tu gloria. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.